la palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Presenta el Evangelio de hoy, domingo 23 de octubre de 2022, Evangelio tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El título de este evangelio es El fariseo y el publicano. El fariseo, un hombre religioso, un hombre conocedor de la voluntad de Dios, un hombre conocedor de las Escrituras. Y el publicano, pues a los publicanos se les llamaba publicanos a los que eran pecadores, eran reconocidos públicamente como pecadores. Por ejemplo, los cobradores de impuestos eran publicanos, eran pecadores. Entonces fíjense cómo en el templo, que es referencia oficial de la presencia de Dios, cómo ambos subieron al templo a orar. Orar es hablar con Dios, un diálogo con Dios. ¿Cómo es la oración de este hombre religioso? La oración del fariseo, pues una oración soberbia, una oración altanera, una oración vacía, una oración arrogante, una oración donde pareciera que ante Dios lo importante es que tú aparentes, pareciera que lo importante ante Dios es que lleves una vida de fe, de apariencia, no de arrepentimiento y de conversión verdadera. Por eso es importante que nos examinemos cómo estamos viviendo la vida. Si estamos viviendo la vida como hombre religioso o estoy viviendo mi vida como un hombre que sabe reconocer su pecado. Porque fíjense la oración del publicano, del pecador. Dice, primero que se quedó atrás. No fue cerca del altar, a los primeros puestos, se quedó atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, su oración consistía solo en esta frase: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por eso dice el Señor que este último, o sea, el publicano, el pecador que se reconoció pecador, esperando la misericordia de Dios, cuando bajó a su casa, estaba en gracia de Dios. En cambio, el fariseo no. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El que se humilla delante de Dios recibe la misericordia. El que se presenta delante de Dios arrogante, prepotente, soberbio, pues no recibe de Dios la misericordia, porque Dios no quiere los corazones de los soberbios y de los altaneros. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer de cara a este evangelio? Necesitamos reconocer qué somos. Si estoy viviendo como un hombre religioso y todo lo hago por apariencia, todo lo hago por quedar bien con los demás, para que me aplauden, para que me gratifiquen, tengo el llamado de Dios a la conversión. Si estoy llevando una vida como la del hombre pecador, que diariamente, incluso antes de acostarse,
es capaz de reconocer el pecado que ha cometido hasta ese día y el pecado que cometió en el día, es capaz de arrepentirse, de pedir perdón, de decirle al Señor: Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Entonces, con toda seguridad va a recibir el perdón, va a recibir la misericordia de Dios. Y va a recibir, acompañado del perdón, recibe la gracia. La gracia santificante, la gracia de Dios, que es un estado que nos permite estar en amistad con Dios, reconciliados con Dios, en amistad con Dios, reconocidos por Dios, bienaventurados. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, porque hay cosas a veces en el Evangelio que no alcanzamos a comprender justamente por los soberbios que somos. Hoy en día el mundo adolece de una descristianización profunda, severa. Mucha gente, podemos ver, incluso yo analizo esto en las redes sociales, analizo en que por las redes sociales la gente habla mucho de Dios, la gente reenvía muchas cosas, publica y reenvía muchas cosas de Dios, y a pesar de eso el mundo cada día está peor. A pesar de eso, de la publicidad que hacemos de las cosas de Dios, cada día el mundo está peor. ¿Por qué? Porque no basta con hablar de Dios o de las cosas de Dios, sino que es justo y necesario vivir a Dios en nuestra vida, vivir según la voluntad de Dios en nuestra vida. Si nosotros acompañáramos el reenvío o la publicación de algo de Dios, lo acompañáramos con el testimonio de vida, por lo menos en el entorno donde nos movemos, la cosa sería distinta. Tendríamos toda la licencia para hablarle a la gente de lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Entonces necesitamos que pedir al Espíritu Santo que este Evangelio de hoy se nos quede grabado profundamente en nuestro corazón. Que cuando rayemos como el fariseo, pues el Espíritu Santo nos tiemble la oreja y nos diga: epa, así no es. Y cuando nos falte la gracia, que hagamos como el pecador, como el publicano. Simplemente caer en la cuenta del pecado y pedir perdón. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Eso es el versículo 13. Usted lo puede escribir y quedarse solamente con esa frase y hacerla suya, hacer una ejaculatoria suya. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Espíritu Santo, ayúdanos todos los días, también hoy. Ayúdanos porque necesitamos superar todos esos comportamientos de religiosidad por comportamientos de espiritualidad profunda cristiana. Necesitamos ser verdaderos cristianos y solo tú, Espíritu Santo, nos puedes ayudar a lograrlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy Marlon Tobar, de la Palabra de Dios al Día y al Mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida, de aquí de la diócesis de San Carlos Cojedes, Venezuela. Número de contacto 0412-374-5420, por si quieres agregarte directamente con nosotros para recibir el Evangelio todos los días. Dios los bendiga. La palabra de Dios al día y al mundo, y vive la experiencia de Dios en tu vida. Salir a gritar y anunciar. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a tu Inmaculado Corazón me consagro con todo lo que soy y con todo lo que poseo. Acógeme bajo tu maternal protección, defiéndeme en los peligros, ayúdame a superar las tentaciones
que quieren llevarme al mal, y preserva la pureza de mi cuerpo y de mi alma. Que tu inmaculado corazón sea mi refugio y el camino que me conduzca a Dios. Obténme la gracia de rezar y, por amor a Jesús, de sacrificarme por la conversión de los pecadores y en reparación de las ofensas cometidas contra tu inmaculado corazón. Por ti y por la unión con el corazón de tu divino Hijo, deseo vivir para la Santísima Trinidad, en la cual creo, a la que adoro, en la cual espero y a la que amo. Amén.